Axel Kaiser, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Kaiser es abogado y filósofo, pero desde muy pronto sintió la necesidad de tomar parte en la batalla de las ideas, como él dice, ante lo que percibía como un avance del socialismo, un avance como poco sorprendente si atendemos a los resultados prácticos de los regímenes que han abrazado el socialismo. El deseo de desentrañar esta paradoja recorre su prolífica bibliografía, la verdad es que ha escrito mucho, hasta el extremo de que podríamos decir, parafraseando un poco a Borges, que Kaiser está escribiendo siempre el mismo libro, a veces entrándole al asunto por el costado de la economía, como en El economista callejero, a veces por el costado de la filosofía, como en La tiranía de la igualdad, y a veces por el costado de la política, como sucede en su última criatura, que es Nazi Comunismo. El libro, ya les aviso, es muy recomendable, está magníficamente escrito y como una buena novela de intriga arranca con un misterio. ¿Por qué nadie cuestiona que el Tercer Reich fue un horror y en cambio se juzga con tanta indulgencia a la Unión Soviética? A mí me ha recordado un libro que seguramente conocerás, Kova el Temible, la biografía de Stalin del británico Martin Amis. Recoge una anécdota muy reveladora. Cuenta que en 1999 acudió a un mitin en el que intervenía Christopher Hitchens, un Ujú. ex militante trotskista. Y Amis recuerda que en cierto momento Christopher dijo que conocía bien el edificio en el que se encontraban porque había pasado allí incontables noches con muchos camaradas, con muchos antiguos camaradas. El público respondió, cuenta Amis, con una carcajada afectuosa. Y se pregunta Amis, ¿por qué la risa? O sea, si Hitchens se hubiera referido a sus incontables noches con muchos antiguos camisas negras, pues el silencio hubiera podido cortarse con un bate de béisbol. ¿A qué obedece este doble rasero? ¿No mató Stalin a 10 millones de personas en cifras redondas? Los horrores soviéticos están perfectamente documentados y, sin embargo, la popularidad del socialismo en Occidente y en Estados Unidos en particular está experimentando un auge inédito. Leía esta mañana que una notable proporción de los jóvenes son anticapitalistas y defensores del socialismo, hasta un 30% defensores del comunismo. El filósofo Peter Singer lo cuenta Axel en este libro. Señala que en Nueva York hay un bar famoso llamado KGB, pero que sería inimaginable que alguien abriera otro llamado Gestapo o SS. ¿Y por qué? Pues el comunismo de alguna manera se las ha arreglado para abrir un abismo entre su concepción totalitaria y las de Hitler y Mussolini, pero se trata de un espejismo, de un trampantojo, porque no hay tal abismo y en cuanto uno rasca en la superficie, asoma lo que anticipa el subtítulo de nazicomunismo, que marxismo, leninismo, nazismo y fascismo son gemelos ideológicos. Y para probarlo, Kaiser analiza 5 de las raíces que comparten y por la primera de ellas quería yo empezar, que es el antirracionalismo o relativismo epistemológico, una aportación de Marx. Suena horroroso, pero es muy fácil de entender. ¿En qué consiste y cuáles son las consecuencias, Axel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tú describiste de manera perfecta la motivación de escribir este libro, que es un trabajo de investigación que me tomó bastante tiempo. Y parto con 5 elementos que digo, bueno, si están estos ingredientes que son tan esenciales a ambas ideologías, no se puede trazar una distinción realmente fundamental entre ellas, ¿no? Y el primer elemento es este antirracionalismo que tú mencionas, y básicamente consiste en la idea, lo voy a simplificar, de que no hay una verdad fuera de, en un caso, la clase social del sujeto y en otra, la raza. O sea, lo que hace Marx, como explica bien von Mises y explica en Hayek, es destruir la unidad de la razón humana, Marx ya en la ideología alemana dice que la conciencia de clase, todo lo que nosotros entendemos está predeterminado por la estructura económica y que nuestras ideas como burgueses son parte de esta matrix que nos crea una simulación y nos hace creer, por ejemplo, que el sistema capitalista es mejor que cualquier alternativa. Entonces él dice, si tú eres burgués, piensas como burgués, no tienes alternativa más que pensar como burgués, ¿no? Si eres proletario, tienes otra lógica, la estructura de tu mente es distinta,
y ahí vas a poder tener un acceso a la verdad, que no tiene el burgués, que vive engañado, ¿no? Lo que hacen los nazis es toman esta idea de Marx, o sea, de Marx, la aplican a las razas y dicen, bueno, la lucha no es entre las clases sociales, que también hay tensiones por todo su discurso socialista, sino que fundamentalmente entre las razas. Hay una lógica que es aria y una lógica judía o de razas inferiores, y la lógica aria es la verdadera y la lógica judía es la falsa, y en consecuencia no hay posibilidad de comunicación, porque tú en tanto judío vas a tener que pensar como judío y argumentar como judío, y tu posición es la de explotador y abusador de la raza aria, ¿no? Y porque tu pensamiento está definido por tus condiciones materiales biológicas, que vendría siendo tu raza, es imposible que tú veas la verdad. Solamente el ario puede verla. Ahora, ¿qué contestan Marx y Engels y toda esta gente a la tesis de, bueno, ¿cómo pueden ustedes ver la verdad si ustedes también son burgueses? Claro, es verdad. O sea, si Claro. ellos son burgueses, ellos pensarán como burgueses, ¿cómo pueden conseguir ¿Cómo? pensar como proletario, que es la Claro. auténtica... ¿Cómo salen de la ley de la ideología, como la llama Marx, ¿no? Porque para Marx la ideología era este conjunto de ideas determinado por la estructura económica. Eh, la respuesta es, tienen un intelecto superior a todos los demás. Ya. O sea, Marx, Engels, lo dice Karl Mannheim y Joseph Dietzingen, que lo tengo citado también, ellos son superiores a todo el resto. Ellos pueden escapar de la ley de la ideología y ver, ¿no es cierto?, son los iluminados que la historia ha puesto ahí para enseñarle a todos los demás por dónde ir. Y los que están en contra de ellos necesariamente son partidarios de la inmoralidad, del mal que hay que erradicar y de este sistema que es explotador y que abusa y que es esclavitud. Entonces eso hay que exterminarlo, hay que eliminarlo. Y lo mismo pensaban, obviamente, los nazis respecto a los judíos. Claro. ¿No? Y la lucha de la historia de la humanidad es la lucha de clase, en el caso de los marxistas es la lucha de raza, en el caso de los nazis. Tienen la misma lógica. Y esto se expresó, y esto es importante que la gente lo sepa, en la práctica esto se expresó con una purga completa de los científicos judíos y de la ciencia judía. Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra, Estados Unidos junto el año 33, cuando llegan los nazis al poder. Era lejos la primera potencia en términos científicos. El caso más famoso es Einstein, que lo persiguen y sus teorías son denunciadas por ser judías, de manera muy abstracta y todo lo demás. Y se produce el trafasige de capital humano más formidable de la historia, que se conoce hasta el día de hoy, porque hasta 27 premios Nobel por ahí llegan a abandonar Alemania entre los que lo tenían y los que se fueron, de Nobel de ciencias, a Inglaterra, a Estados Unidos y otras partes. Pero los soviéticos hacen lo mismo, porque también dicen, bueno, la ciencia real es la del materialismo dialéctico y estamos utilizando teóricos como Mengel, que son burgueses. Y como la estructura de tu pensamiento la define tu clase social, si tú eres burgués vas a hacer ciencia burguesa, ¿no es cierto? Y lo mismo que los nazis decían, si tú eres judío vas a hacer ciencia judía, hay que echar a todos los judíos. Lo mismo hicieron los soviéticos con los científicos burgueses. Muchos los mandaron a matar, los deportaron y todo lo demás. Entonces se produce un desastre desde el punto de vista, yo lo explico, de los resultados en la práctica económica, sobre todo en materia de la agricultura en Rusia, que lleva a la muerte de millones de personas de hambre. Y en el caso de Alemania, un desastre en materia del avance de la ciencia y de la ausencia de cerebros que habrían sido también decisivos para ganar la guerra. Si esto es lo más loco de todo esto. O sea, no era, por eso era un tema ideológico, no era un asunto de conveniencia solamente, sino que había una firme convicción de que había que purgar el elemento judío en un caso y el elemento burgués en el otro, con consecuencias que fueron devastadoras para las mismas potencias que lo implementaron. Pues una de las consecuencias del antirracionalismo, la que me parece más relevante, es que convierten al marxismo, el nazismo y el fascismo en doctrinas irrefutables, ya que no aceptan ningún argumento basado en una lógica que no sea la propia, y esto lógicamente supone la abolición del debate y el comienzo de la propaganda del terror y la Y el violencia. adoctrinamiento, porque hay que entender este punto, el relativismo epistemológico, es decir, la idea de que no hay una verdad objetiva, cognoscible por los seres humanos a través del método racional, más allá de tu sexo, tu clase social y tu raza y todas esas cosas, es la base de cualquier pensamiento totalitario. Porque yo solamente puedo argumentar que la verdad absoluta está de mi lado en la medida en que niegue que otros tienen acceso también a la verdad. Y para eso tengo que justificarla en el hecho de que hay algo especial respecto de mi persona que me permite acceder a una determinada verdad. Y eso, en el caso de los comunistas, es la clase social,
y en el caso de los nazis es la raza. Entonces yo clausuro el debate racional porque, por definición, si yo parto de la base de que solo un proletario o quien conoce la lógica proletaria por algún acto de iluminación especial tiene la verdad, por definición todos los demás están equivocados. O son enfermos. Y hay O que... son enfermos, o son traidores, o son malignos, o lo que sea. Entonces, yo necesito negar la existencia de una verdad objetiva. Por eso es tan peligroso el relativismo y el subjetivismo. Porque si yo admito hay una verdad objetiva, la podemos conocer racionalmente, yo tengo que también aceptar la posibilidad de que yo esté equivocado. Porque así como yo puedo acceder a la verdad, parcialmente, nunca de manera definitiva, pero acercarme, otro puede hacerlo y me puede corregir. O sea, es inconcebible tener a un nazi aceptando el argumento de un judío que conoce mejor algún tipo de evidencia o teoría, y él básicamente diciendo, sí, en realidad desde el punto de vista científico los arios no son superiores a los judíos biológicamente, ¿no? Eso es algo que es inconcebible pensar en el caso de un nazi que acepte una cosa así, porque no se trata de la evidencia empírica, comprobable, que tú estableces experimentos, observas y después sacas conclusiones lógicas y dices, al parecer no es cierto que el coeficiente intelectual de los arios, por ejemplo, es mejor que el de los judíos alemanes, ¿ya? Pero lo mismo pasa con los comunistas. Tú al comunista no puedes convencerlo, son fanáticos por definición. Y el totalitarismo parte en la forma de pensar. Por definición, el comunista nunca va a aceptar un argumento a favor del libre mercado, jamás, porque ellos son los portadores de esa verdad revelada. Son fanáticos que no aceptan ni la evidencia ni la lógica como refutación de su punto de vista en particular. ¿Por qué? Porque en su punto de vista ya está incorporada la respuesta a cualquier crítica, que es que si tú criticas mi punto de vista como comunista, eso confirma que yo como comunista tengo razón, porque yo ya tengo el diagnóstico elaborado que vas a tener que pensar necesariamente así porque es parte de la burguesía. ¿Ya? Y no has despertado al marxismo-leninismo. Entonces es una fórmula que de alguna manera es casi superstición, ¿no? Esta idea de que tú tienes una conexión especial con alguna divinidad trascendente que te ilumina. Eso lo vamos a abordar ahora hablando justamente de la segunda raíz que comparten el marxismo, nazismo y fascismo, que es el antiindividualismo. Y lo que yo y cualquiera te pregunta es si no es buena la abnegación, porque desde pequeñitos nos enseñan a pensar en los demás antes que en uno mismo, a no ser individualistas. Sí, pero es un grave error de enfoque y a mí me parece que se deriva de una mala comprensión o perversión de la doctrina cristiana del amor al prójimo, judeo-cristiana, ¿no? El individualismo es la filosofía según la cual todas las personas, independientemente de su sexo, raza, condición, tienen la misma dignidad y por lo tanto poseen los mismos derechos. El origen del individualismo en este sentido es el cristianismo. El primero en anunciar la igualdad universal de todos los seres humanos es Jesús. Es el primero en ese sentido individualista que existe, en ese sentido. Pero al mismo tiempo, dado que somos únicos y criados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto portadores de la misma dignidad, y tenemos una conciencia que es también individual, o sea, que no es la misma la tuya que la mía, ¿no? Eso nos hace a todos distintos, pero también iguales. Porque tú tienes conciencia, tienes capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y eso nos hace iguales a nosotros. A pesar de que el contenido de mis decisiones puede ser otro que el que tú tienes, ¿cierto? Pero en esa estructura lógica del individualismo, tú asumes la responsabilidad por tus actos y también por el prójimo. Entonces, cuando tú vas al cristianismo, lo que te enseña, que es la filosofía más influyente de la historia mundial, ¿cierto? Y que está influida también por Grecia, por Roma y todo lo que sabemos, es que tú te haces cargo del prójimo con tu dinero y con tu tiempo y con tus recursos, porque es un acto de amor y los actos de amor tienen que ser libres necesariamente. Así como Jesucristo libre y voluntariamente se sacrifica por nosotros, ¿no es cierto?, para redimirnos. Esta cosa filantrópica del amor al prójimo, y que es ama al prójimo como a ti mismo, es no sacrifícate y destrúyete a ti mismo en función del prójimo. Y mucho menos
Dale todos tus derechos a una autoridad central que te diga lo que tienes que hacer y que te quite todo tu dinero y te esclavice y te esfuerce y te sacrifique en nombre del colectivo. Que es precisamente lo que plantean los nazis y lo que plantean los fascistas y los comunistas. Y ahí hay un artículo de Mussolini que se llama La doctrina del fascismo, que yo cito en el libro profusamente, donde él explica que, y dice textualmente, el fascismo es una reacción en contra del liberalismo clásico, que pone al individuo antes que al Estado. En cambio, dice, el fascismo reafirma al Estado y explica que nada puede ir contra el Estado, nada puede estar fuera del Estado, todo debe estar dentro del Estado. Por eso es tan ridículo cuando se acusa a liberales o a libertarios, ¿no es cierto?, como me han acusado a mí, como acusan a Javier Milei, o a personas que son partidarias del Estado de Derecho, desde la izquierda, de fascistas. Los fascistas son ellos, porque ellos creen que todo tiene que estar dentro del Estado. Ellos son los colectivistas que niegan los derechos individuales en función de un supuesto bien colectivo que ¿quién lo interpreta? Bueno, el líder del partido. Claro, ahí es donde quería llegar yo, justamente porque surge la idea de una voluntad general. Es decir, Sí. desde el momento en que dices, vale, la raza, hay lógicas distintas, hay que organizarse de acuerdo con una lógica y esa lógica es lo que Rousseau llamó la voluntad general. Claro. Pero claro, el propio Rousseau era consciente de la contradicción que entrañaba. Decía, todos tenemos que ser libres, pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros no nos vamos a coordinar y vamos a vivir mal. Entonces, hay yo la conozco a través del libro de Isaiah Berlin, que yo creo que... Sí, lo tengo citado. Sí, sí, que citas ahí, el de La traición de la libertad, en donde explica cómo Rousseau, una vez yendo a ver a Diderot a la cárcel, de repente vio con claridad cuál era la solución, y la solución era que en realidad la voluntad general es la recta razón concluye, y por tanto no hay ninguna contradicción. El hombre libre actúa de acuerdo con la razón. ¿Y cuál es la recta razón? Pues ahí es donde entra Sí, el partido. Es el problema de Rousseau, que él sienta las bases, como dice Berlin, de este misticismo, ¿no? Que de alguna manera esta racionalidad pura, que se define a partir de que puede ver lo que es el bien y lo que te conviene, ¿no? Y siempre se va a mover en esa dirección, emerge del pueblo y se convierte en esta voluntad general, y puede obligar a los individuos por separados, desde el poder del Estado que encarna la voluntad general, a ser libres. Porque ser libre implica elegir aquello que es racional y por lo tanto es bueno para ti. Sí, sí. Entonces la autoridad te puede forzar a palos a ser libre. O sea, la autoridad de alguna manera destruye tu libertad en nombre de hacerte libre. Y este juego filosófico y semántico, todos los regímenes totalitarios lo han hecho. O sea, lo hicieron los nazis, lo hicieron obviamente los jacobinos, lo hicieron los comunistas, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero es una trampa, ¿no? Y eso es lo que Berlin denuncia con la idea de la libertad positiva, que podemos entrar. Pero lo que dice Mussolini es algo que va más o menos en esa línea, porque él dice, no hay libertad fuera del Estado. O sea, la verdadera libertad es en la medida en que el individuo sirve al Estado, ¿ya? Y el bien de la parte del todo es más importante que el bien de la parte y toda esa lógica. Y Hitler dice lo mismo. Y lo interesante es que Marx, Engels y Lenin dicen exactamente lo mismo. No existe el bien del individuo fuera del colectivo. Y tanto es así que Marx rechaza expresamente la idea de los derechos humanos. O sea, Marx escribe en el ensayo Cuestión Judía que los derechos humanos en el fondo son un fraude burgués para defender los intereses de clase, ¿ya? Y que en una sociedad comunista no sería necesario tener esos derechos humanos porque, claro, en la utopía comunista no habría tensiones sociales, no habría explotación, no habría revolución, no habría nada de lo que los derechos humanos, ninguno de los problemas que los derechos humanos buscan de alguna manera contener. Claro. Entonces, sí, hay una cita de Engels muy buena en donde dices que desaparecida la opresión de la clase burguesa, no habrá nada de que defenderse. No habrá nada de que defenderse. Vamos a vivir en el paraíso. Literalmente es el paraíso. Si esto es lo delirante del caso del marxismo-leninismo, igual que el nazifascismo, pero especialmente el marxismo-leninismo, que es una religión política, escatológica y utópica. Y es por eso, creo yo, que tiene tanta adhesión y genera tanta emotividad en los seres humanos y tanto poder de inspirar. Los nazis tenían lo mismo. Lo que ocurre es que en la retórica nazi
esta utopía está reservada para unos pocos. En la retórica comunista es inclusiva. Me parece que el comunismo, la gran ventaja que tiene, más allá de muchos otros elementos, y que la mayoría de la intelectual occidental es de izquierda y simpatiza con el marxismo, es que su retórica es inclusiva, tiene este universalismo propio del cristianismo, en materia de vamos a liberar a los oprimidos, vamos a sacarlos, pero una perversión totalmente demoníaca del cristianismo, obviamente. Oye, en teoría este secuestro de la libertad por parte del Estado es un acto de coerción, pero en la práctica acabas de mencionar a los intelectuales en fin, que son la inmensa mayoría son de izquierdas y no se hace de tan mal grado por parte de mucha gente porque en el fondo la abdicación de la responsabilidad nos exime de toda culpa ante un fracaso, ¿no? En el fondo se aprovechan del miedo a la libertad de los individuos. Claro, hay dos componentes que creo que son fundamentales para entender estas religiones políticas. El primero es el miedo existencial, la angustia, la búsqueda de seguridad, de que te van a alimentar, que vas a ser como un perrito que tiene su amo y prefieres ser, ¿no es cierto?, un esclavo bien alimentado que una persona libre con el riesgo de morirte de hambre. ¿Ya? Los seres humanos tenemos ese instinto, el de la sumisión a la autoridad a cambio de un pedazo de pan. Eso es así. Y sobre eso trabaja el marxismo, trabajaba el nacionalsocialismo, la idea de que con nosotros no les va a faltar nada. Van a tener trabajo. El famoso lema de los nazis, Brot und Arbeit, era trabajo y pan, una época además de mucha crisis económica. Ni hablar los comunistas con su promesa de que la igualdad iba a ser en la abundancia, no en la miseria no la prometían en la abundancia, ¿no? Y que era cosa de centralizar el sistema productivo para que la riqueza y los bienes que tenían los ricos al final llegaran para todos y de la misma manera. Y ese es uno de los campos que trabaja. Y el otro, y está relacionado a esto, es ese horizonte utópico que habla de un mundo más justo, que habla de un mundo más armónico. Los nazis es interesante porque la utopía nazi también prometía una armonía al final de la historia. Prometía que esta armonía iba a producirse en la medida en que cada raza ocupara el lugar que le correspondía, con los arios gobernando todas las demás. Claro, esta utopía resulta mucho más chocante que decir, no, como dicen los comunistas, en nuestra utopía nadie va a gobernar a nadie, vamos a ser todos iguales y vamos a estar, fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, decía Marx, y vamos a tener todas esas cosas. En cambio los nazis decían, no, nosotros mandamos, el resto está, pero no hay conflicto tampoco ahí. La idea es que después de que se producen las batallas estas de la historia, que la ley de la historia termina, se acaban los conflictos, las peleas y todo lo demás. De nuevo, ahí yo creo que la retórica comunista saca una ventaja, pero el plan genocida de exterminio de grupos completos de la población lo comparten ambos, porque para llegar a esa utopía en el aquí y el ahora, tú tienes necesariamente que destruir todo el orden social existente, ¿no? Y el individuo no puede tener derechos, porque si el individuo tiene derechos, tú no puedes exterminar a un grupo de la población, tú no puedes justificar la dictadura del proletariado que ellos mismos, Marx, Engels y Lenin, reconocen que tiene que hacerse mediante la violencia, la fuerza y el exterminio. Tú no puedes justificarla o permitirla si tú reconoces derechos individuales. Por eso se rebelan en contra de los derechos individuales, aparte de culparlos de romper la solidaridad y sentar las bases del capitalismo y todo eso. Y los nazis es exactamente lo mismo. Hitler llega a decir que el individuo tiene que estar dispuesto a sacrificarse por el bien del colectivo. Ahora, de nuevo, el bien del colectivo, ¿según quién? Según Adolf Hitler. Claro. O sea, lo que están diciendo Marx, Engels, Lenin y Hitler y Goebbels y Rosenberg y toda esa gente es el individuo concreto tiene que estar dispuesto a que nosotros lo matemos o lo mandemos a morir por el bien de nosotros que vamos a detentar el poder, o de los de nuestro partido que van a detentar el poder. Eso es lo que están diciendo. Sí, sí. En términos muy simples, básicamente, yo debería tener el derecho de disponer de la vida de cualquier persona, matarla, mandarla a morir, porque me conviene a mí. Es el resultado práctico. La tercera raíz común es el anticapitalismo. En el caso de los comunistas resulta obvio, pero muchos creen que el nazismo y el fascismo surgieron para defender el capitalismo de los comunistas. Sí, eso es absurdo desde el punto de vista histórico. Yo hago el análisis del capítulo más largo en el libro. El socialismo se distingue entre este internacionalismo que era propio de los marxistas y después el nacionalismo que era propio de los fascistas y de los mismos nazis en Alemania. Marx
fue una persona muy influyente en Mussolini. Mussolini parte como marxista, ¿no? El Partido Socialista Italiano, muy reconocido más por los intelectuales marxistas de Italia de la época, como alguien que entendía bien la doctrina. Él lleva una medalla de Karl Marx en el bolsillo, Mussolini, de níquel, Sí, como sí. amuleto durante buena parte de su vida. Después, cuando Emil Ludwig lo entrevista, él ya era dictador de Italia, él elogia, se deshacen elogios a Marx. Fue muy influido por Marx en el anticapitalismo y la idea de que el liberalismo y la sociedad industrial destruía esta solidaridad que tenía que existir en el pueblo, digámoslo así, ¿ya? Él después cambia, sobre todo en tiempo de Primera Guerra Mundial, y abraza el nacionalismo y rechaza, que era lo mismo que le pasa a los nazis, la idea de una revolución de lucha de clases abierta y violenta donde tú exterminas una parte de tu misma nación, ¿ya? Una clase de tu misma nación. En lugar de eso, lo que ellos proponen es una revolución más bien orgánica, en que todo termina siendo subsumido o termina dentro del Estado, como decía Mussolini, y bueno, el que se resiste tú lo eliminas, pero la idea era ahorrarse ese desgaste, esa destrucción. Habían visto lo que había pasado con la Rusia soviética y la guerra civil cuando los bolcheviques terminan tomándose el poder, y había sido una catástrofe desde todo punto de vista, con cientos de miles de muertos, con una economía destrozada. Entonces ellos asumen que la revolución es orgánica, pero hay revolución, hay que crear un orden completamente nuevo. Pero hay que sumar a los elementos de la nación en este orden y defenderse del internacionalismo que pretende sabotear la identidad nacional. Y ahí sí hay una diferencia que es central entre marxista-leninista, digamos, y nazi-fascista, al menos en la retórica, ¿ya? Porque en la práctica la Unión Soviética terminó siendo ultranacionalista también, pero en la retórica al menos los nazis sí ponen, igual que los fascistas, primero las tradiciones de la nación, que obviamente las exageran, las exacerban, las distorsionan y todo lo más, por sobre cualquier intento por globalizarse, ¿cierto? El pueblo primero, la raza, la economía, es una economía completamente, y aquí vamos al punto del capitalismo, controlada por el Estado. Y esto es lógico en un sistema totalitario. Tú no puedes permitir propiedad que se administre de forma que esté fuera del control del poder político. Por eso es tan ridícula la afirmación de la izquierda de decir que los nazis y los fascistas fueron una reacción capitalista. El capitalismo supone derecho de propiedad privada sobre medios de producción y a libre disposición de esos medios de producción. ¿Cómo va un régimen totalitario que no quiere que haya nada fuera de su poder, y supongo que cualquier persona izquierda estaría de acuerdo que los nazis no querían que nada se escapara a su poder, aceptar que la fuente de poder, una de las más formidables que existe, que es la propiedad privada, donde tú manejas riqueza, puedes manejar medios de comunicación, puedes manejar personas que trabajan en la resistencia, puedes suministrar todo tipo de recursos para sabotear al gobierno? ¿Cómo iban a aceptar los nazis, o el mismo Mussolini, que esos espacios no quedaran tocados? Es ridículo. Y la filosofía es socialista, tanto en el caso de Mussolini, que se jacta, yo tengo citas ahí, de cómo tiene controlada toda la economía de Italia, como en el caso de los nazis, que todavía es peor, porque Mussolini no llega hasta las últimas consecuencias con el programa estatista, pero los nazis sí. Los nazis tienen una economía de fuerza, así se llama en alemán, la Zwangswirtschaft, que es la economía por la violencia, en que los dueños de empresas tienen la propiedad de manera nominal y son todos miembros del partido nazi. No se acepta gente que no esté con industrias estratégicas e importantes. Y al mismo tiempo son dirigidos por el Estado a todo lo que tienen que hacer. Pueden vender, a los precios que vender, a quienes pueden contratar, a qué salarios tienen que pagar, a quienes deben suministrar determinadas cosas, etc. No hay ninguna de las facultades del dominio realmente. Y esto lo explica Formises en una carta al New York Times del año 42, por ahí. Y dice, ustedes están totalmente equivocados. El nazismo no es un sistema capitalista, es un sistema de economía completamente dirigida por el Estado, socialista, con una apariencia de capitalismo, porque en vez de ser el partido directamente el que le pasa la empresa a un político, le dice al dueño, bueno, la empresa ahora en adelante es nuestra, tú vas a hacer todo lo que queramos, pero te vamos a dejar como en la apariencia que tengas tu derecho de propiedad, ¿ya? Pero tú vas a hacer todo lo que nosotros te digamos. Y si no, te la quitamos y a ti te podemos ejecutar y todo lo demás. Entonces, es un punto que resulta bastante increíble que esto no se reconozca, especialmente porque el partido nazi en su militancia tuvo un 40% de obreros. O sea, esta idea de que era un partido de clase burguesa es totalmente falsa.
Claro, y una de las cosas que dices al final es que la economía, o sea, no era una economía libre porque al final el gran crecimiento del PIB que experimentó Alemania después de la República de Weimar fue en gran medida consecuencia del enorme peso del gasto de defensa Sí, y había que racionar productos de primera sí, necesidad. ya el año 39 Alemania tenía escasez de bienes y servicios básicos, de cosas para comer, de vestimenta, de cuestiones de ese estilo. Y está en una crisis económica y al borde de una crisis mucho mayor. Y la solución Y, es la y- guerra. y gente, y claro, hay historiadores que dicen, bueno, ahí Hitler se lanza a la guerra porque tiene que expandir territorios para ir acaparando más riquezas, sobre todo recursos naturales y otras cuestiones más, que le permitan seguir manteniendo a flote su régimen. Mm. Pero es una economía cerrada también al comercio, autárquica, fundamentalmente, y durante la guerra hay planes para transitar ya de frentón 100% una economía centralmente planificada como la de Stalin. De hecho, Hitler tiene muchas frases que yo cito ahí elogiando a Stalin y a la economía soviética. Efectivamente. Ese era el modelo para él. La cuarta raíz es el anticristianismo. Marx perseguía la religión no porque fuera el opio del pueblo, sino porque pretendía sustituirla por su propio culto, ¿no? Claro, eso también lo tienen en común los marxistas, los nazis y los fascistas. Es interesante porque Mussolini define el fascismo como una religión. Lo define en la doctrina del fascismo. Dice, el fascismo también es una religión, ¿no? Marx no lo define así. Hay algunos teóricos nazis, como Goebbels, que en algún minuto llega a decir que el nazismo también es una religión. Y Marx y Engels lo que sí sostienen es que, o sea, son mucho más deshonestos, porque en realidad ellos crean una religión, pero bajo el pretexto de que es ciencia y para destruir la religión cristiana. El problema de la religión como opio del pueblo es que el cristianismo te enseña que la existencia sobre la tierra es dura, que somos una especie caída, que hay pecado, que hay mal como resultado del pecado original. Y por lo tanto, la recompensa viene en el más allá. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice Marx y Engels. Bueno, esto duerme las pulsiones revolucionarias, porque claro, si la gente acepta que todo es así y no hay Ya. nada que hacer a este sistema de explotación injusto y todo lo más, porque la recompensa viene en el más allá, no va a haber revolución. Entonces él dice, toda crítica parte por la crítica a la religión, dice Marx. O sea, nuestro primer enemigo es voltear el cristianismo, ¿no? Y aparte con la ética de la compasión y del valor de la vida humana, el cristianismo es incompatible con el proyecto marxista de exterminar por la violencia a un grupo de la población para llegar a construir el paraíso socialista. Pero de la misma manera resulta incompatible para los nazis. De hecho, es obvio que los nazis veían en el cristianismo, además del producto de judíos, ¿no es cierto?, una religión de gente débil, para ovejas, de esclavos. De hecho, eran grandes admiradores del Islam. Los nazis creían que el Islam era una religión de guerreros y tuvieron toda una división de las SS, las tropas de exterminio, que eran musulmanas. Pero el cristianismo lo tratan de hacer desaparecer de Alemania, ¿no? Y persiguen las iglesias, tanto luteranas o protestantes como la católica. Hay sacerdotes que son ejecutados, otros que son puestos en campos de concentración, en cárceles. Y lo mismo hacen obviamente los soviéticos en Rusia, que prohíben la religión derechamente. Los nazis no se atreven a de frentón prohibirla, pero la persiguen, prohíben toda la educación religiosa en el país, ¿no? Y asaltan la tradición cristiana de Alemania, que según Carl Jung, que hace una observación en el año 36 sobre Hitler, era lo que le había evitado a Alemania mucha tragedia, el cristianismo. Y entonces analiza Jung el arquetipo psíquico de Hitler y sostiene que él es este dios germano Wotan, que es el dios de la guerra y de la traición. Los primeros cristianos identifican con el demonio y dice Alemania va a terminar en una tragedia de proporciones épicas. Y tuvo razón. Lo que hizo Alemania fue traicionar el cristianismo y lo que hizo la Unión Soviética fue traicionar el cristianismo. Con cristianismo no habrías podido tener ni nazismo ni comunismo. Y el mismo Mussolini entró en un conflicto abierto con Italia, con la iglesia italiana, la iglesia católica, porque él quería prohibir las religiones, que se terminara el catolicismo. De hecho, él tiene un artículo que se llama Dios no existe, Mussolini, donde él dice que la religión es una enfermedad mental y que hay que terminar con todo. Ahora, en esas religiones, ¿no? No la de él, la que él dice que hay que asumir, que es el fascismo. Entonces, yo te diría que el anticristianismo de la esencia más profunda de ambas doctrinas, porque además viene todo el tema del gnosticismo, que es la idea de que ellos sí pueden conocer la verdad
que ha sido revelada por el Espíritu Universal de la ley de la historia, y ellos son los encargados de purificar la sociedad del mal que la aqueja, en un caso el de las razas que la corrompen, en otro caso el de la clase social que la corrompe. Y eso es una herejía desde el punto de vista cristiano, todo este gnosticismo que es muy antiguo, viene de la época de los Sí. primeros cristianos o antes. Al final, has explicado con la promesa de redención el comunismo y también en cierta medida el nazismo y el fascismo son una continuación del mito judeocristiano. Y citas al filósofo Alasdair MacIntyre que dice que define el comunismo como una herejía cristiana. Sí. Tiene muchísimos elementos en común y yo me imagino que eso... por eso sigue resultando tan atractivo en Occidente. Sí, ¿no? yo creo que esa es una de las razones por las que, si no la más importante, el marxismo sigue siendo tan atractivo en nuestra civilización, porque toma elementos fundamentales del cristianismo, algunos desde la matriz hegeliana, los pervierte, los tergiversa, de ahí el carácter maligno, especialmente maligno del marxismo. Un carácter que con todo lo criminal que es el nazismo es menos deshonesto. El nazismo es más honesto que el marxismo. Y por eso te pones en guardia rápidamente frente al nazismo, porque te declara sus intenciones desde el principio. En cambio, el marxismo disfraza sus intenciones de buena voluntad, de querer sumarte a un proyecto que va a terminar llevando a un mundo mejor a todos. Y finalmente es nada más que una estratagema para llegar al poder total, crear campos de concentración, genocidios y nunca más salir de ahí. Y esos elementos del cristianismo están en la retórica, ¿no? Tienes la idea de pecado, que es el pecado social, que es esta cosa de la lucha de clase, la explotación. Tiene la idea del mal bien clara, que el burgués tiene la redención, ¿no es cierto?, que viene después con la dictadura del proletariado y el paraíso. Que el paraíso La sociedad sin clases. que vive en la sociedad sin clases es el paraíso sobre la tierra. Y llega a un punto tan exagerado y ridículo que Trotsky afirma que en la sociedad comunista la inteligencia promedio de las personas va a ser la de un Aristóteles o de Goethe. Y que todos vamos a ser más lindos, lo dice, que todos vamos a ser más lindos y más de rostros más simétricos y más sanos, una super raza que no se distingue mucho de lo que buscaban los nazis con todos sus experimentos raciales, que era algo parecido, gente más inteligente, más linda, más alta. Es lo mismo que dice Trotsky que va a pasar en la utopía comunista después. Es que hay muchos elementos en común y ahí una cosa que me ha sorprendido es una cita de Marx en su ensayo sobre la cuestión judía, en la que dice, ¿cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta. ¿Cuál es el culto secular del judío? La usura. ¿Cuál es su dios secular? El dinero. Esto es Marx. Eso Esto es Marx. Eso no es Pero Hitler. Hitler no lo habría dicho mejor, ¿no? Bueno, yo de hecho pongo frases de Hitler también en ese mismo capítulo del libro Mi lucha, y Marx habla de los judíos antes que Hitler en términos casi idénticos. Es como si Hitler hubiera plagiado a Marx. A pesar que Marx tenía antepasado judío, la gente dice, pero ¿cómo? Sí, él se había convertido al luteranismo, lo bautizaron luterano su padre, ya se había convertido, pero considera a los judíos, por su religión y por su tradición y sus costumbres, como los principales pecadores sociales, porque ellos son los que traen todo este germen del capitalismo financiero, que es el peor de todos, y que idolatran el dinero, destruyen la solidaridad, corrompen los vínculos, ¿no es cierto?, morales entre las personas, y infectan todo, básicamente. Eso es lo que dice Marx, y que en la sociedad comunista era imposible el judío, la existencia del judío. Eso llega a decir Marx. Bueno, los nazis dicen lo mismo, Hitler dice exactamente lo mismo, casi como si lo hubiera plagiado. Entonces la gente cuando dice, no, que el racismo también era parte del programa marxista, lo que pasa es que no es lo más visible. Claro. Oye, el último elemento es lo que llamas el luciferismo, que es el desprecio absoluto por el ser humano individual, que en el mejor de los casos es un medio y en el peor es un simple estorbo que hay que apartar para alcanzar la sociedad sin clases, el Reich de los 1000 años Sí. o la nueva Roma. Sí, lo que ocurre con el luciferismo o el antihumanismo es que, a ver, hay una cosa que es muy interesante notar acá. Alfred Rosenberg, que es el principal teórico del nazismo, define el nazismo como una filosofía luciferina, como un movimiento luciferino. Usa ese concepto, lo trata de distinguir del satanismo, pero básicamente alude a una forma aria
de creación de un nuevo mundo que tiene un privilegiado acceso a la verdad. Y Bakunin, que era compañero de ruta, sí, anarcocomunista, pero compañero de ruta de Marx, se terminan peleando. Pero Bakunin también tiene un artículo donde él dice, bueno, Lucifer es el modelo a seguir porque Lucifer es el primero que se rebela contra Dios y la prohibición de que nosotros sepamos más allá y nos atrevamos a hacer algo distinto. Entonces, él debiera ser nuestro referente. Esto eran ateos, pero lo habla obviamente en términos metafóricos. Y el mismo Marx escribe varios poemas donde él habla de pactos con el demonio y elogia a Satanás. Y Marx llega a decir que él iba a gobernar, ¿no es cierto?, desde las ruinas del trono de Dios, que él iba a gobernar. Marx tenía muchas fantasías de convertirse en dictador total de Alemania. Era una cuestión que le pasaba, patológica. Era un hombre muy miserable. Yo hablo de Sí. su personalidad y de lo que era como persona. Era realmente un ser deleznable. Muchos decían que Marx estaba poseído, que era algo que se decía también de Hitler, de la época, gente que lo vio. No, hasta el padre Marx llega a decirle en una carta qué demonio te ha poseído, o sea, o qué espíritu te ha poseído, una cosa así. Entonces es una cosa muy, muy extraña, esa dimensión más metafísica que tiene esta discusión, esa obsesión con el mundo cristiano, con la religión, con Dios que tienen esta figura, la fascinación de Marx o Mefistófeles, de la obra de Goethe, que es el demonio encarnado en la obra de Goethe, la fascinación de la frase de Mefistófeles cuando se presenta, que dice que es el espíritu de la destrucción y dice, por lo tanto, todo lo que existe debe perecer. Es una frase que Marx le encanta y la usa en sus escritos, ¿no? Y él y Engels definen el Partido Comunista como el partido de la destrucción. O sea, se trata de destruir, 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 destruir. Entonces ese espíritu demoníaco lo tienen claramente en su ADN. Y da la impresión cuando uno lee que esa promesa que va a llegar el paraíso acá, ¿no es cierto?, es una excusa nada más que para poder destruir todo lo que hay. Y además, con el pretexto de crear un hombre nuevo. Que esto es interesante también, porque los nazis citan todo el tiempo esta idea de crear un hombre nuevo. La dice Hitler, la dice Goebbels, la dice Rosenberg. Y esta la dicen Marx, la dicen Engels, la dice Lenin. Vamos a crear un hombre nuevo. Trotsky. Todos están de acuerdo en que hay que crear un hombre nuevo. El hombre socialista, para los dos era el hombre socialista, el que no tiene egoísmo, el que no tiene intereses más allá de lo que es bueno para el colectivo, ¿no? En el caso del colectivo racial, el caso de los nazis, el caso de los soviéticos o de los comunistas, el colectivo social, la comunidad. Y para eso tú tienes necesariamente que exterminar el elemento humano que ya está corrompido. Y por eso el genocidio, el Gulag y Auschwitz son resultados inevitables. Por eso y por todas las razones anteriores, tanto del marxismo-leninismo como del nazifascismo. Tanto así que los nazis, Lenin es el primero en construir campos de concentración y los nazis terminan copiando los campos de concentración soviéticos, que existían mucho antes de los alemanes. Sí, hay un intento, lo explicas muy bien, de Khrushchev de blanquear la imagen de Lenin, pero Lenin fue o sea, Stalin era un alumno aventajado de Lenin. O sea, así es, Stalin es un alumno de Lenin, el primer genocida de los tiempos modernos es Lenin. Él ya es responsable del exterminio de millones de personas, si consideramos también los muertos de hambre por sus políticas de confiscación de granos que fueron hechas a propósito. De millones de personas. Él crea los campos de concentración para enviar a hombres, mujeres y niños a morirse de hambre y enfermedades. Gente perfectamente inocente que vivía en los campos. Y hay algunos de sus... Él crea la Checa, que es esta policía secreta de exterminio, ¿no? Sí, Para sí. combatir a la resistencia. Y después viene Khrushchev cuando muere Stalin y trata de decir, no, bueno, Lenin era bueno, Stalin era el malo, cuando ya se saben todos estos crímenes atroces, Sí. obviamente que Stalin lleva todo esto a un nivel incluso más alto, pero es un esfuerzo de nuevo tremendamente deshonesto, propagandístico propio de sistemas totalitarios, y toda la intelectualidad occidental trató de salvar la imagen de Lenin, ¿no es cierto? Y durante décadas se hablaba Stalin malo, Lenin bueno, y con eso tratas de salvar obviamente la cara del marxismo. Claro. Pero si es cosa de leer a Marx y Engels, y ni siquiera Lenin ni hablar, Lenin claramente habla de exterminar a sectores completos de la población, pero Marx y Engels también. Engels tiene una reflexión donde él dice que exterminar a todos los eslavos. Un genocidio en contra de los eslavos, lo dice, porque los encuentra reaccionarios. Marx era partidario de la esclavitud de los esclavos negros en Estados Unidos. Y ambos son partidarios de la revolución violenta como única forma de ponerle fin al sistema capitalista, y por eso se pelean con estos socialistas utópicos, que ellos lo llaman, que no creen que la violencia es inevitable y hay que tratar de llegar de alguna manera al socialismo por una vía pacífica o menos agresiva. Y dicen, esta gente no conoce la ciencia del materialismo histórico, que en realidad es una patraña intelectual para poder desatar
despertó tus instintos homicidas que claramente abundaban en el caso de Marx y Engels. Yo tengo todas las citas ahí, donde ellos llaman al exterminio. Sí, sí, no, es verdaderamente terrorífico leer tu libro. Desde Sí, luego, sí, sí. Y a pesar de todas estas cosas, sigue habiendo mucha gente. Y tú mencionas además un estudio que se ha hecho hace poco en Estados Unidos. sí. Está creciendo la gente que simpatiza. En una encuesta de YouGov daba un 30 y pico por ciento de jóvenes menores de 30 años que son comunistas, no ya socialistas, sino que se declaran simpatizantes del comunismo. Sí, ¿Cómo es posible y eso? yo creo que eso de nuevo tiene que ver también con la hegemonía total y absoluta que ejercen las élites intelectuales de izquierda y extrema izquierda en Estados Unidos. Todas las universidades en Estados Unidos están controladas casi todas por la extrema izquierda, no por la izquierda socialdemócrata, moderada, no, no. Extrema izquierda revolucionaria, como lo llegaron hasta las universidades alemanas a fines del 19, principios del 20, dando paso a lo que fue el desastre después con los nacionalsocialistas. Pero estos jóvenes nunca han oído las cosas que estamos hablando acá. No saben lo que pasó en la Unión Soviética porque no les enseñan en la universidad. No conocen, nunca han leído a Marx y Engels de manera un poco más profunda que no sea el Manifiesto Comunista y también de manera superficial. No tienen cursos sobre los efectos del comunismo y los más de 100 millones de muertos en todas partes. No saben tampoco nada de economía como para entender que el régimen comunista es un régimen que te va a condenar a la miseria y a morirte de hambre. Entonces, están lavados de cerebro permanentemente y a lo cual se suma que efectivamente para las nuevas generaciones en Estados Unidos y en toda Europa y en todo Occidente se está haciendo más difícil acceder a algunas cosas como una casa propia para tener una familia. Los bienes de inmuebles han crecido mucho más allá en los últimos 30 años que los salarios reales. El endeudamiento, estudiando carreras completamente inútiles por culpa del Estado, porque los políticos le subsidian todo el crédito para pagar carreras universitarias, ¿verdad? Que después no les dan buena salida laboral, Mm. etcétera. Y todo eso genera una frustración desde el punto de vista también práctico. Y entonces, bueno, ¿con qué nos descargamos? Ah, el sistema capitalista. El comunismo suena como bien. Y entonces empezamos a tenerle odio a Elon Musk y a toda la gente rica, ¿no? Y vienen payasos como Amdam, el alcalde de Nueva York, y todos estos fracasados que proponen ideas completamente desacreditadas en la historia. Y la gente joven es muy dada a la rebeldía. Y hoy día lo que les está ofreciendo en parte, a una parte importante de la rebeldía es este nuevo socialismo democrático. Pero este libro se va a publicar también en Estados Unidos. Y yo espero que haga una contribución al debate allá para tratar de ir aclarando algunos mitos. Aunque con el control hegemónico que tienen de los medios de comunicación, al menos tradicionales, y de las universidades sobre todo, Harvard y todas estas universidades que son un desastre hoy en día, la izquierda radical, se ve difícil de revertir esa percepción. Claro. Y ya por último háblame de Chile, porque en Chile, que era uno de los países de Latinoamérica que mejor iba, esto ha habido como un retroceso político, ha habido un rechazo de las propias políticas que han facilitado la prosperidad. Lo hubo, sí, yo lo advertí en un libro, La fatal ignorancia, del año 2009, que anticipó y predijo mucho de lo que ocurrió después. De nuevo, porque la hegemonía intelectual y cultural empezó a construirse desde la izquierda, en contra del sistema de mercado que habíamos armado con los Chicago Boys en la década anterior en el gobierno de Pinochet, que fue el que sentó las bases del periodo de prosperidad económica más formidable que conozca la historia de Chile y de América Latina también. Y entonces empieza esta socialdemocracia primero a decir hay mucha desigualdad, que no era verdad porque la desigualdad venía cayendo, pero bueno, es el discurso ideológico, hay que redistribuir más, hay que subir impuestos, hasta que esto lleva al punto que llega Michelle Bachelet en su segundo gobierno, ¿no? Y en su segundo gobierno, Michelle Bachelet destruye la capacidad de creación de riqueza de la economía chilena, genera miseria a cientos de miles de Pero ¿cómo la nacionales destruye? con reformas tributarias, laborales, educacionales. ¿Que hacen más difícil emprender No, o...? hacen imposible, hacen imposible. El impuesto a las empresas se dispara a niveles récord, quedamos por sobre la OCDE, desintegra el sistema tributario generando una estampida de capitales hacia afuera, pone una serie de otros impuestos. O sea, el país en ausencia de la reforma tributaria de Bachelet, que bajo sus 4 años creció 1,8% promedio, habría crecido cerca de 4%. Mm. ¿Ya? Y como ella destroza con su programa socialista, siempre la idea de izquierda socialista, aunque las llamen fascista o lo que sea, pero el socialismo siempre destruye todo lo que toca. Entonces Piñera vuelve después de ella prometiendo tiempos mejores, pero como no logra arreglar las cosas,
Entonces le explotó el país el año 2019. Los grupos de izquierda que son totalitarios y criminales que hay, que están representados en el Parlamento, también en Chile, en el caso del Frente Amplio, el Partido Comunista, como acá lo están también representados en el Parlamento, y Podemos por mucho tiempo ha sido un ejemplo de eso, etc. Bueno, esos movimientos criminales, de ideología criminal, le intentan dar un golpe de Estado al presidente Piñera, le organizan, probablemente con ayuda de Venezuela, porque son todos aliados del narcotráfico de Nicolás Maduro, ¿cierto? La destrucción de Santiago, y Piñera entrega la Constitución. Y Boric sale elegido presidente. Boric, que había apoyado todo esto, que no es nada demócrata como la gente cree, sale elegido presidente en un país sin voto obligatorio. Y después se hacen dos referéndums, uno de entrada, otro de salida. El de entrada lo gana por mayoría aplastante los que querían una constitución. Yo voté en contra porque siempre me parece una estupidez hacerlo y muy peligroso. Pero cuando ocurre lo que también yo predigo que va a ocurrir después en una entrevista, en un video de YouTube, digo, podemos ganar el referéndum de salida porque la izquierda va a mostrar lo que realmente es, lo que no es tan evidente para el resto. Y como tratan de hacer una constitución para instaurar en Chile una dictadura comunista al estilo Cuba-Venezuela, eso queda tan en evidencia que más del 60% de Chile rechaza esa constitución. Y ahí se hunde también el gobierno de Boric en su programa político. Después se ve envuelto en todo tipo de escándalos de corrupción, con todo su círculo robando y todo lo demás. Y ahí hay un vuelco importante. Esto lo veníamos trabajando hace tiempo, pero las ideas también cambian. Y entonces sale elegido el primer presidente de derecha y pro-mercado probablemente de la historia de Chile, que es José Antonio Kast. Porque Sebastián Piñera no era de derecha, era una persona de centro. Era una persona de centro que había votado por el no en el referéndum del sí y el no del año 89, 88, que era más un socialdemócrata, ¿ya? Pero José Antonio Kast no es un socialdemócrata, es una persona que está más hacia el lado de la libertad. Y hoy día ese clima ha cambiado y yo creo que están haciendo reformas importantes, me parecen no lo suficientemente profundas, pero si llevan adelante parte del proyecto van a recuperar la seguridad que se destrozó en Chile, hoy día es un país muy inseguro en términos de criminalidad, y también la prosperidad económica, porque hoy día dimos vuelta al diagnóstico y las ideas que están predominando más son las nuestras. Y tú me comentabas antes de empezar esta entrevista que has propuesto una solución muy rupturista en el sentido literal, ¿no? Sí, ese es como un sueño que tengo yo que no va a ocurrir nunca, pero me encantaría que pasara. Que es hacer dos Chiles. Sí, hacer dos Chiles. Uno donde estén todos los socialistas con su constitución comunista que querían imponer, con sus impuestos de 50% o 80%, lo que quieran poner, sus impuestos al patrimonio, con todos los delincuentes que a ellos les encantan y los grupos terroristas que ellos apoyan y todos los inmigrantes ilegales que dejan entrar y los narcos que también ellos defienden. Y otro, donde estamos la gente decente, que queremos un país con libertad, impuestos bajos, Estado de Derecho, ¿no? Y que no se metan con nuestras vidas, ni se metan todo el tiempo tratando de quitarnos lo que es nuestro. Y luego que la gente vote con los pies. Y que la gente vote con los pies, como lo hacía en Alemania, pero claro, la izquierda, los amigos de estos que están ahora acá en el gobierno en España, que están en el gobierno hasta hace poco en Venezuela, o incluso todavía, y en todos estos países, los amigos de ellos hicieron un muro para que en Alemania no pudieran votar con sus pies si se quedan al lado del capitalismo democrático o se quedan al lado socialista. Eso no les gusta a ellos. Por eso jamás van a aceptar la propuesta que yo estoy haciendo, porque ellos viven de saquearnos a nosotros, a los que trabajamos, viven de arruinarnos la vida a los que queremos estar tranquilos y queremos estar en paz, viven de poder desatar su envidia y su resentimiento y convertirse en profetas de la farsa esta que llaman justicia social para poder atacar a los que ellos mismos les tienen odio porque son mejores. Entonces, sería ideal tener un país donde estén ellos. Como es Corea del Norte, están el régimen comunista ahí, ahora la gente que puede se va. Y Corea del Sur, que es una cosa completamente diferente. Pero ellos que armen su totalitarismo en una parte, porque ninguno de toda esta gente izquierda, por lo menos su liderazgo, cree en la democracia liberal, y a nosotros déjennos tranquilos. No tenemos ninguna obligación de convivir con gente que te quiere destruir. Ahora, ¿no va a ocurrir? No, y por lo tanto tenemos que seguir en la batalla de las ideas y tratando de convencer al suficiente porcentaje de la gente de que no les dé el poder a ellos, porque el minuto que lo tienen y pueden quedárselo para siempre, se lo van a quedar. Lo único que los frena es que hay mecanismos, instituciones y personas que le estamos impidiendo hacerlo. Bueno, pues para hacer posible ese debate, para que siga siendo posible ese debate, que si estuviéramos en un régimen comunista no se toleraría, nada mejor que leer el libro de Axel Kaiser, en donde está lleno de argumentos que
servirán sobre todo para todos aquellos que hemos comentado que ignoran lo que fue el comunismo. Muchísimas gracias, No, Alexander. gracias a ti. Nos vemos.